Estamos ya, nos vamos a la Quinta de Olivos porque estamos con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Buenas noches, Santiago, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Bueno, seguramente habrá estado siguiendo el discurso que dio recién el jefe de gobierno porteño. Habló de decreto inconstitucional, arbitrario, inconsulto y que se rompió el diálogo con el gobierno nacional. Bueno, primero aclarar eso. Para nada esto reviste un viso de inconstitucionalidad, ni mucho menos. Así como en el 2016, por decreto, el expresidente Mauricio Macri había agregado estos fondos. Ahora esos fondos se distribuyen de una manera distinta. Parte de esos fondos se distribuyen de una manera distinta a partir de un decreto también, con lo cual también en ese momento el jefe de gobierno de la ciudad explicaba en el 2016, cuando se hizo esta asignación de fondos, que esto no revestía coparticipación, sino que eran fondos para solventar el traspaso de policías federales y sus sueldos y sus salarios. Eso es lo que se viene a reparar aquí. Lo que nosotros venimos a hacer es lo que planteamos siempre. Nosotros planteamos, el presidente siempre planteó que veníamos a reparar deudas, a reparar inequidades, y acá lo que se había hecho, lo que se había profundizado, era una inequidad que había hecho el expresidente Macri, y nosotros lo veníamos planteando. No estamos haciendo algo distinto de lo que habíamos planteado. Esto realmente nadie se puede hacer el sorprendido. Esto era un tema que se venía discutiendo, que se había discutido ya durante la campaña, que lo habíamos hecho expreso, que lo veníamos haciendo expreso desde diciembre, de que era necesario que la ciudad entonces devuelva esos recursos que estaban mal asignados, porque que, a ver, el monto Santiago, necesario para solventar... Para llevarlo a la práctica, digamos, lo que ustedes estarían haciendo, lo que el presidente anoche hizo con este decreto, es enmendar el decreto del 2016 de Macri transfiriendo estos recursos a la ciudad, enmendar para trasladarlo ahora a la provincia. Claramente, Macri había hecho esto de un plumazo allá en el 2016 y en ese momento el mismo Rodríguez Larreta dijo que esto no representaba fondos de coparticipación, sino que eran fondos específicos por esta transferencia de la Policía Federal. Nosotros lo que decimos es que fue desmedido esos recursos que se dieron, hicimos una evaluación de los recursos necesarios para que los policías de la ciudad sigan teniendo los recursos que les corresponden, y eso va a seguir estando y eso va a seguir existiendo. Así lo marcó el presidente el día de ayer y así está establecido en el decreto que nosotros firmamos el día de ayer, con lo cual lo que resta ahora entonces es bueno, es parte de una discusión que evidentemente el jefe de gobierno de la ciudad quiere llevar adelante, judicializando algo que él mismo conoce y sabe que no es, que es improcedente, básicamente. ¿Lo ve más como una postura política, mirando el futuro de Rodríguez Larreta y de su sector en las discusiones de liderazgo que tiene esa fuerza? Porque dijo Rodríguez Larreta un poco como sonó a reproche, pero ¿cómo me hacen esto a mí, que yo venía acompañando, dialogando, y de un día para el otro, dice, me avisan 2 minutos antes que iban a hacer esto? Esta conversación ya se venía teniendo hace mucho tiempo, obviamente se postergó por la pandemia. Ahora también es injusto y es incompleto no decir lo que el gobierno nacional en recursos le dio a la ciudad de Buenos Aires. En concepto de ATN, más de 500 millones de pesos, en conceptos de ATP o de IFE, si uno empieza a sumar de marzo a septiembre, lo que va a sumar son 47.000 millones de pesos del gobierno nacional invertidos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso aparte no se está diciendo. Entonces, me parece que es injusto y es incompleto el planteo que se hace. Sí, o las por eso entonces sí, que yo puedo pensar... se comprometió a entregar, ¿no? No, todo va sumando, pero fíjate los números. Claro. Entre marzo y septiembre, el gobierno nacional, con sus programas, llega a 47.000 millones de pesos invertidos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
invertidos en las pymes, invertidos obviamente en aquellos sectores que tienen que estar en este momento de pandemia con muchas dificultades, pero también en el ingreso familiar de emergencia. Todos esos recursos se vuelcan luego en mover la economía de la ciudad. 47.000 millones de pesos. Es mucho. Ahora, Cafiero, buenas noches. Respecto de los recursos para la policía, ¿cuántos son los recursos que necesita la ciudad para la policía? No, mirá, eso fue y tiene que ver con el traspaso que se hizo de la policía. Los recursos que en ese momento se establecieron tenían que ver con los números que fuimos haciendo nosotros, tenían que ver con este punto y centésimos que quedaba de equivalente a la coparticipación. Volvamos a insistir con esto, no son recursos coparticipables. Claro. Estos son recursos del Tesoro Nacional que se le ceden a la provincia, no son recursos coparticipables, no son recursos de la ley de coparticipación, allí no está la ciudad de Buenos Aires. Y en este momento, y en esta instancia, para mí también es importante aclarar ese punto, para no estar desinformando. El Gobierno Nacional sigue acompañando porque lo que las políticas que viene llevando adelante. Digamos, ese gasto. No, para nada, de parte nuestra no, por lo menos. Nosotros vamos a seguir, como lo dijo el presidente el día de ayer, vamos a seguir cumpliendo con los recursos que tienen que ver con solventar a esos policías de la Ciudad de Buenos Aires, esos policías federales de la Ciudad de Buenos Aires. Eso va a seguir estando, esos recursos van a seguir estando. Lo que había es que Macri, en su momento, hizo crecer esos recursos desmedidamente, en detrimento de la capacidad del Tesoro Nacional en poder hacer otro tipo de políticas públicas. Por eso fue tan inequitativo. Por eso los gobernadores el día de hoy salen y plantean la necesidad de este tipo de políticas más federales. Macri en su momento, la solución que le dio a los gobernadores fue endeudarse en dólares. Total, después iba a venir el peronismo a resolverlo. Y así fue. Los gobiernos entonces provinciales tuvieron que transitar caminos de endeudamiento porque el gobierno nacional de entonces no les resolvía ningún problema. Solamente le había dado recursos por vía de decreto entre Macri y Larreta. Y eso es lo que había sucedido. Ahora, yo quiero plantear esto no es en detrimento de nadie, esto es a favor de un federalismo, esto es a favor de redistribuir los recursos de otro modo, de entender que había una necesidad específica y entonces el Estado Nacional precisa resolver estos conflictos de otro modo, ayudando ahí donde más se necesita. Cafiero, buenas noches. ¿El conflicto con la policía bonaerense cree que está resuelto o hace falta algún otro tipo de medida más de orden político sobre la conducción de la policía o de otro orden? No, el conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires, obviamente a partir de la oferta que hizo el gobernador Kicillof y de las mesas de trabajo que se propusieron, evidentemente se fue descomprimiendo y eso es promisorio. Me parece que era necesario que todos entendieran que no era el modo, que había obviamente una sensibilidad con respecto al reclamo y un entendimiento con respecto al reclamo, a lo que se estaba reclamando, pero no al método, porque cuando hay patrulleros protestando, hay patrulleros manifestándose, es que están faltando patrulleros en otros lados de la provincia de Buenos Aires que tienen que estar cuidando y velando por la seguridad de las familias. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre fuimos muy sensibles al reclamo, pero también fuimos muy justos y muy firmes a la hora de reclamar que se deponga ese tipo de práctica, porque se estaba poniendo en riesgo la seguridad de vecinos de la provincia de Buenos Aires. Cafiero, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Amorín lo saluda.
En este sentido quería consultarle puntualmente por la situación que se vivió ayer, patrulleros rodeando la Quinta de Olivos, bueno, efectivos armados que encabezaban una protesta, que se negaron incluso a ingresar en la Quinta Presidencial a dialogar con el propio Alberto Fernández. Por un lado, ¿cómo analiza eso y qué le parece que tiene que pasar con esos policías? Si corresponde una sanción, si corresponde apartarlos de la fuerza. Y por otra parte, quería consultarle por la reacción de la política, aquellos dirigentes que se manifestaron casi inmediato, y también por el silencio de otros, ¿no?, que también me parece que dice mucho. No, por los silencios, evidentemente yo no quiero hacer comentarios sobre eso. Sí quiero rescatar que una gran parte del arco político se expresó a favor de la democracia, se expresó a favor de entender que este tipo de reclamos ponen en riesgo cierta institucionalidad y que nosotros seguíamos convocando con sensatez y con firmeza a un diálogo institucional y que hacia ahí queríamos llevar cualquier tipo de resolución de conflicto. Eso me parece que es lo principal. Lo segundo es que me preguntabas con respecto a si va a haber sanciones o no. Eso, bueno, eso ya es algo que tiene que ir definiendo el gobernador y el ministro de Seguridad. Van a estar siguiendo y continuando con las negociaciones con cada uno de estos focos que se habían presentado y que presentaban, bueno, evidentemente cierta resistencia, pero que luego fueron todos entendiendo cuál era el marco de sensatez que se estaba propugnando y en definitiva es lo que hoy se ve, que en líneas generales el conflicto ya se fue aflojando y hoy la verdad es que podemos llevar mayor tranquilidad a la ciudadanía. En definitiva lo que buscaba el gobernador, lo que buscaba el ministro era eso. Santiago, estamos en este momento con el hashtag Ruidos Políticos. Yo marcaba al inicio de este programa que desde hace 10 días atrás que el gobierno ha logrado el mayor canje exitoso de la historia argentina, que la Argentina recupera buenas notas, que sale de la zona de default. Hoy el riesgo país baja a niveles históricos. Hay realmente un componente económico realmente muy bueno, pese a la crisis, a la pandemia, pero están estos ruidos políticos que pareciera muchas veces no dejan ver este buen momento que la Argentina y que el Estado y que el gobierno está haciendo con anuncios de inversiones, ahora 12 ampliado, créditos. Me parece que también ese es un punto que no hay que dejar de remarcar en este momento, ¿no? Ese ruido político no puede ensordecer los anuncios y los logros que la Argentina está consiguiendo. Hace pocos días la Argentina volvió a lanzar un satélite. Hay 8 países en el mundo que pueden lanzar un satélite como el que lanzó la Argentina el domingo anterior. Hace 2 domingos, disculpen. Luego la Argentina avanzó en el 99% de la reestructuración de su deuda. Una vez más, el peronismo sacando del default al país. La Argentina también está avanzando en políticas que empiezan a poner de pie a la producción y al trabajo, empiezan a abandonar ese modelo de especulación financiera del macrismo y empiezan a fortalecer un modelo y un camino de un modelo de producción y de empleo. Las líneas de financiamiento, las líneas o el sistema de banca de inversión, de banca de desarrollo, las líneas subsidiadas para pymes al 10%, avanzar en proyectos que incentivan el consumo, como el Ahora 12, avanzar también en modelos de financiamiento para la adquisición de motos o de otro tipo de movilidad. En ese sentido me parece que este ruido político a veces quiere opacar estas cosas que están sucediendo en nuestro país. Nosotros, obviamente que falta, obviamente que estamos en pandemia, aún estamos en riesgo. El virus está todavía allí. Ahora, lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que este es un gobierno que ha fijado y se ha comprometido con un cambio de prioridades y que a pesar de todas sus dificultades sigue avanzando. Esto, por ejemplo, ¿cuántos países en el mundo tienen capacidad como la Argentina para hacer vacunas? Sí, no, el Ahora 12 ampliado, digo que eso es una muy buena noticia, digo, para activar el consumo, no solamente a lo que se estaba ya con el plan, sino que se ha ampliado mucho también como una suerte hasta de financiación para el futuro, ¿no?
Eso es muy importante, que todos los argentinos y argentinas puedan recuperar su capacidad de consumo, que todos los argentinos y argentinas puedan recuperar su capacidad de acceder a bienes y servicios de calidad. Eso es fundamental. La Argentina que nosotros queremos construir, que nosotros queremos reconstruir, es una Argentina de producción y de empleo. Olvidarnos de ese pasado tan reciente de la especulación financiera y abrazar entonces un modelo de producción y de empleo. Ahora, para hacer eso, obviamente que falta. Obviamente que falta. Ahora, este es el camino. Créannos que este es el camino. El camino es generar mayores instrumentos financieros, acompañar a nuestras pymes, acompañar a nuestros comerciantes, acompañar también la posibilidad de los sectores populares de poder tener acceso a mejores bienes y servicios de parte del Estado y de parte también de un mercado que empieza a entender que tiene que funcionar con consumidores, que si no, esto no funciona. Entonces nosotros tenemos que volver a recomponer y a reconstruir toda esa cadena. Acá no tenemos que perder de vista de una cosa. Nosotros estamos gestionando una pandemia, la pandemia global del coronavirus. Una crisis de una pandemia global sobre una crisis del macrismo, sobre una crisis de recesión, de deuda, de desempleo, sobre una crisis donde más de miles de empresas se fueron cerrando en la Argentina. Entonces, si nosotros, de aumento de la pobreza, tenemos que ser conscientes de que esa crisis del macrismo se le sumió a la crisis de la pandemia. Pero este gobierno es un gobierno que no va a poner excusas, porque sabemos que los argentinos y argentinas no merecen excusas de un gobierno, merecen soluciones. ¿Tienen fecha ya para el envío al Parlamento del presupuesto? Sí, el martes que viene, el 15 de septiembre, vamos a estar enviando el presupuesto a la Cámara de Diputados, para que entonces allí también, como hacemos nosotros, se debatan y se escuchen las propuestas y las ideas de todos. Pero ese es el lugar del debate y no los tribunales. Ese es el lugar del debate político, ese es el lugar del debate democrático, de escuchar las voces del pueblo, las voces representativas del pueblo. Ese es el lugar. Nosotros siempre planteamos, este presidente se juntó en 3 oportunidades con los jefes de bloque de la oposición. Bien. Todas las medidas que fue tomando durante la pandemia fue con gobernadores de todos los colores políticos y partidarios. Y ahora, sin embargo, el presidente anterior, Macri, jamás se juntó ni una vez en 4 años con los presidentes de bloque de la oposición. Fíjense cómo el diálogo democrático no se declama, se practica, y nosotros lo practicamos. Ahí, respecto del presupuesto, la pauta de déficit fiscal para el año que viene, ¿será en torno al 4,5%, como se mencionó? Sí, eso va a estar, como lo mencionó el ministro Guzmán, eso va a estar establecido en las pautas, en toda la pauta presupuestaria que vamos a estar enviando el día martes, y allí también van a estar, bueno, cuáles son, sobre todo, este cambio de prioridades, que obviamente venimos, insisto, de administrar una crisis sobre otra crisis, de administrar la crisis de la pandemia sobre la crisis del macrismo. Y ahí pero también va a estar las todo prioridades el tema del gobierno y la hoja de ruta del gobierno, Santiago, siempre va a estar en el presupuesto. Está bien. ¿Y en el presupuesto va a estar incluido también el impuesto, mejor dicho, el aporte solidario a las grandes fortunas? ¿O va a ser un proyecto Eso todavía no lo podemos poner como ingreso, claro, porque es un proyecto aparte. Todavía no lo podemos computar como ingreso porque todavía no ha sido tratado ni aprobado. ¿Reforma tributaria va a estar incluido? No, la armonización tributaria, no. Esto es el presupuesto de ingresos y de gastos del Estado Nacional. Bien. Santiago, muchas gracias, un abrazo. A ustedes un abrazo grande. Santiago Cafiero, allí...